General Ricardo Díaz en entrevista con Vicky Dávila, directora de Semana. General R. Ricardo Díaz frena en seco a la defensa de Verónica Alcocer y manifiesta que no se retracta de lo que denunció en Semana. El ex viceministro de Defensa se mantiene en las denuncias realizadas que formuló durante la entrevista. Redacción Semana. 3 de noviembre de 2023. Encuentra aquí lo último en Semana. En horas de la tarde de este viernes, se llevó a cabo una audiencia de conciliación entre la primera dama, Verónica Alcocer, y su equipo de abogados, y el general R. Ricardo Díaz, en la que buscaba que el oficial se retractara de los señalamientos realizados en su contra en entrevista exclusiva con Semana. Al finalizar la audiencia, el abogado de la primera dama emitió un trino en el que aseguraba que en la audiencia, por iniciativa de su defensa, el general en retiro, Ricardo Díaz. Bueno, gente, hay un general que denuncia corrupción de la esposa del guerrillero asesino Gustavo Petro. Este personaje había presionado para robar los recursos del pueblo colombiano, para hacer negocios, y estos criminales denunciaron a este general, y el general le dice no a estas ratas criminales y que no se va a retratar de la denuncia, que dijo que la esposa del guerrillero los estaba presionando para hacer una millonaria compra, gente, de 3 helicópteros para el guerrillero asesino Gustavo Petro. Hoy se confirma quiénes son estos criminales de izquierda. Hacer negocios, hacer compras, y detrás de eso se roban millones y millones del pueblo colombiano. Este es el cambio, gente. Estos son los criminales de izquierda que dijeron que iban a amar al pueblo colombiano y que iban a querer a la gente humilde. No hayan, gente, cómo robar al pueblo. Y hoy el general se ratifica y dice que sí, que fue presionado para hacer el negocio, para robar al pueblo colombiano. Escuchen este explosivo audio. General Ricardo Díaz en entrevista con Vicky Dávila, directora de Semana. General R. Ricardo Díaz frena en seco a la defensa de Verónica Alcocer y manifiesta que no se retracta de lo que denunció en Semana. El ex viceministro de Defensa se mantiene en las denuncias realizadas que formuló durante la entrevista. Redacción Semana. 3 de noviembre de 2023. Encuentra aquí lo último en Semana. En horas de la tarde de este viernes, se llevó a cabo una audiencia de conciliación entre la primera dama, Verónica Alcocer, y su equipo de abogados, y el general R. Ricardo Díaz, en la que buscaba que el oficial se retractara de los señalamientos realizados en su contra en entrevista exclusiva con Semana. Al finalizar la audiencia, el abogado de la primera dama emitió un trino en el que aseguraba que en la audiencia, por iniciativa de su defensa, el general en retiro, Ricardo Díaz, señaló que no tenía credibilidad lo referido por él en la entrevista que dio origen a este incidente, una declaración que, según el ex viceministro de Defensa, es absolutamente falsa. En un comunicado emitido hace pocos minutos por el general en retiro, aseguró que en desarrollo de la audiencia convocada por la señora Verónica Alcocer García, el mayor general Ricardo Díaz Torres informa a la ciudadanía que en esta audiencia no hubo acuerdo de conciliación por cuanto no se retracta de manifestaciones que no ha hecho, dice el comunicado. Los investigadores están tras las pistas que conducen a Verónica Alcocer, sus movimientos de dinero, su patrimonio, sus declaraciones de renta y transacciones comerciales. Se reitera que de la lectura del artículo referido por la señora Alcocer y su representante Mauricio Pavalugo, fue claro que quienes mencionaron a la señora, bajo el título de primera dama, fueron terceras personas, a lo que se expresó extrañeza, como se menciona en el artículo de la revista Semana, ya que la primera dama
no ostenta el carácter de servidor público, por lo que no podía dar credibilidad a su mención por terceros, dice el comunicado. El mayor general Ricardo Díaz reiteró que nunca había hablado con Verónica Alcocer sobre este tema, y se ratificó en lo expresado públicamente: lamento el aislamiento del señor presidente y su esposa, al no permitirles que conozcan la realidad de cómo se utilizan sus nombres por funcionarios cercanos a su gobierno. Según el comunicado emitido por el general en retiro conocido por Semana, todas las declaraciones que menciona quedaron constatadas en acta de audiencia de conciliación en Cámara de Comercio de Bogotá. El mayor general Ricardo Díaz Torres se mantiene en las denuncias que ya reposan en la Fiscalía General de la Nación y en las instancias de control y vigilancia de su competencia, dice. Verónica Alcocer buscaba la retractación del general frente a los señalamientos que hizo en Semana: nadie está autorizado para hablar en mi nombre. Con mi equipo jurídico exigiré respeto por mis derechos y autonomía, y desautorizo cualquier gestión indebida a nombre mío, ante el Estado, el gobierno y a la administración pública, dijo la primera dama a través de su cuenta de Twitter. Por su parte, el abogado que representa a Alcocer emitió un comunicado después de la audiencia, en el que aseguraba que Díaz había señalado que no tenía credibilidad lo referido por él en la entrevista y que en medio de la audiencia, la primera dama había dejado en claro que nadie puede hablar en su nombre, que no tiene intermediarios y que rechaza cualquier mención suya para gestiones en dependencias oficiales. A mitad del mes de septiembre, tras las declaraciones de Díaz, el abogado Mauricio Pava había anunciado acciones legales contra el general R. El militar retirado será citado a una audiencia precontenciosa en la Cámara de Comercio. Esa diligencia tiene como finalidad que Díaz demuestre, como militar experto que dice ser, las informaciones que obtuvo y cómo las contrastó para llegar a la decisión de afirmar lo que viene afirmando contra la primera dama, explicó el abogado Mauricio Pava. Comunicado a la opinión pública sobre la representación jurídica de la primera dama. En una extensa entrevista con la revista Semana, el general R. Ricardo Díaz entregó información de las irregularidades en el Ministerio de Defensa mientras él ocupaba el cargo de viceministro de esa cartera en el año 2022. Díaz se refirió en esa entrevista a las menciones que hicieron terceros de supuestos intereses de la primera dama en la adquisición de 3 helicópteros en un millonario contrato. Él dijo que por parte de la primera dama había un interés en que esas aeronaves se compraran. Eso me pareció muy extraño porque no es función de la primera dama estar intercediendo por contratistas. Además, es una actividad netamente militar que corresponde a la parte técnica de la Fuerza Aérea. Pero el coronel sí fue muy claro en decir que había interés de la primera dama en que se compraran esos helicópteros, explicó el oficial en retiro. Contexto: Nicolás Petro vinculó con coimas a Verónica Alcocer y dijo que Ahmed Escaz y Mario Fernández Alcocer le hacen los mandados. Me hablaron de 3 helicópteros que había ofrecido un país amigo y que podrían servir para la Fuerza Aérea. Desde el principio, se empezaron a presentar presiones. En la entrevista recordó que el interesado en esta millonaria licitación era un país árabe, dijo el general en la entrevista. Su representante había comprado unos helicópteros de fabricación italiana, de la empresa Leonardo, y decidió vender 3 de las mismas especificaciones del helicóptero presidencial. Estos habían sido ofrecidos a la Fuerza Aérea, reiteró.